sur de la carretera que lleva a San Carlos comienza a tomar forma rápidamente. En nuestra sección Ojo Vigilante le contaremos cómo avanza esta ansiada obra. La cantidad de turistas que ingresa al país ya es algo increíble. Más de 1.195.000 personas han entrado en los primeros 4 meses del año. El tren eléctrico TV también avanza a paso firme. Los diputados aprobaron el proyecto de forma unánime y ahora estamos más cerca de darle al pueblo el tren que merece y sin pagar caprichos. Y con el platal que le dieron a Randall Zúñiga por lo que fueron prácticamente vacaciones pagas, al menos 87 familias costarricenses pudieron haber comido durante 6 meses. Tendremos información desde El Salvador con los ministros de Justicia y Seguridad, Gabriel Aguilar y Gerald Campos, quienes no aflojan en su lucha por devolverle la paz al pueblo de Costa Rica. ¿Qué andan haciendo en nuestro país, hermano? Se lo contamos en minutos. Estamos completamente en vivo desde Casa Presidencial en Zapote. Bienvenidos a la primera conferencia de prensa de los miércoles con la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. Buenas tardes a la Presidenta de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan este miércoles 20 de mayo, así es, en la primera conferencia de prensa de la Presidenta Laura Fernández. Buenas tardes, Presidente. Muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica, muy buenas tardes a todos los compañeros de gobierno, por favor siéntense. Colegas, tomen asiento. Muy buenas tardes a los señores de la prensa. Don Arnold, usted podría verificar, porque hay algunos estimados señores de la prensa indicándome que tienen un problema de audio. Si pudiera, por favor, revisar que todo esté correctamente. Vamos a iniciar ya con el primer anuncio, mientras corregimos ese detalle del audio, comunicándoles que el tren eléctrico TV avanza a paso firme. Los diputados aprobaron el proyecto de forma unánime y ahora estamos más cerca de darle al pueblo el tren que por supuesto merecen sin pagar caprichos. Veamos. Mientras la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa anterior fueron piedra de tropiezo, este nuevo Congreso, liderado por la fracción oficialista, arrancó con todo. Ya aprobaron el financiamiento del tren eléctrico y muy pronto los costarricenses tendrán un sistema de transporte público de primer nivel. Llegarán de forma más rápida y cómoda a sus hogares y lugares de trabajo. En realidad me parece una genialidad. Es necesario, de verdad, para nosotros los costarricenses. Una gran facilidad para los usuarios, para venir a San José. Eso es lo que realmente importa, compatriota. Pero hay algunos que se dedican solo a criticar, tratando de que usted coma puro cuento. Ese es el caso precisamente de la ex primera dama y ahora diputada Claudia Robles. Ella insiste en defender el proyecto del tren que impulsó junto a su esposo y que nunca logró avanzar. Pero aquí lo importante es que usted tenga siempre la información real. Por eso le mostramos algunos mitos y realidades del proyecto. Se le quitaron los pasos a desnivel y no se hicieron microsimulaciones. Falso. Ingeniería de Tránsito realizó las microsimulaciones, determinó que se deben realizar 11 pasos a desnivel a lo largo del recorrido del trayecto del tren TV. El proyecto que estamos votando el día de hoy tiene una tarifa de 1.500 colones. Falso. La tarifa con que se hicieron los análisis financieros es de $2. Incluso existían tarifas menores para rutas más cortas. Un proyecto que saldrá más caro, más pequeñito. Hay para menos gente. Falso. El proyecto TV no es más caro ni la inversión total ni el costo por kilómetro. Si comparamos los costos de inversión inicial, el proyecto de la administración Alvarado Quesada costaba $1.500 millones para 86 kilómetros, lo que resulta un costo por kilómetro de $17.4 millones por kilómetro. Mientras el TV con una inversión de 800 millones para 52 kilómetros tiene un costo por kilómetro de 15.4. No solo se trata de tener la plata, también es importante desarrollar los proyectos de forma ética, transparente y con responsabilidad financiera. Nosotros estaremos acompañando y brindando todas las herramientas necesarias para que el COPEC pueda tener un proyecto que responda a las verdaderas necesidades de los costarricenses. Más claro, no canta un gallo. El tren eléctrico dejó de ser una promesa y ahora avanza rápidamente a ser una realidad. Adelante, Presidente. Creo que el video habla por sí mismo.
Es un día de alegría para todo el pueblo de Costa Rica. Hoy vamos a firmar esta importante ley que le va a dar los recursos al INCOFER para poder tener en el menor tiempo posible esta solución a las grandes presas. Es un megaproyecto de infraestructura que va a aliviar la vida de todos los costarricenses, así que estoy muy agradecida con la aprobación unánime, dicho sea de paso, de la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que los 57 diputados votaron a favor de este proyecto y que fue aprobado en esta nueva Asamblea Legislativa, donde hemos visto que soplan vientos de cambio al frente de doña Yara Jiménez y de la bancada oficialista. Así que no le demos más tiempo al paso que debemos dar, firmemos inmediatamente la ley, don Arnold. Así es, señora Presidente, procedemos en este momento a la firma de esa esperada ley. Firman en este momento la Presidenta de la República, doña Laura Fernández, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, acompañados del Presidente Ejecutivo del INCOFER, Álvaro Bermúdez. Una de las acciones más esperadas por el pueblo costarricense, que es la incursión del tren eléctrico a nuestro país y que obviamente, como se ha comunicado desde la administración anterior, viene a solucionar los problemas de congestionamiento, los problemas de presas que a diario viven todos los costarricenses. En este aplauso se refleja el inicio de esta gran obra que viene, por supuesto, a dar paso a este grandísimo proyecto que hoy queda plasmado con la firma de la señora Presidenta de la República, doña Laura Fernández, y del Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Efraín Celedón. ¿Algún comentario adicional, señora Presidente? Sí, le decía ahora al presidente del INCOFER y también al Ministro de Obras Públicas que ya no hay excusa para poner a andar ese proyecto, que el reto es ejecutar con eficiencia cada uno de los dólares de ese financiamiento y que don Efraín vigile muy de cerca también a su colega del INCOFER para que se hagan las cosas con eficiencia y excelencia. Continuemos, don Arnold, por favor. Presidente, los primeros 4 meses del año siguen posicionando a Costa Rica sin duda alguna como un destino líder a nivel internacional con cifras récord de visitas. Y le tenemos una oportunidad de oro si usted necesita hacer la prueba práctica de manejo, por ejemplo, además gracias a una jornada maratónica que hará el MOP en el Estadio Nacional. De esto y mucho más les hablamos en nuestro bloque Más Buenas Noticias. Durante los primeros 3 meses de este año, el INS superó el 1 billón de colones en su capital social. El balance es el respaldo de miles de familias costarricenses, el músculo financiero que le permite al INS recoger cuando el país más lo necesita. Gracias a ese capital social puede sembrar cosechas, proteger trabajadores, atender emergencias, reconstruir después de una tragedia y darle estabilidad a Costa Rica en los momentos más duros. Significa que el INS es hoy una institución más fuerte financieramente, más preparada para responder cuando las familias, las empresas y las comunidades nos necesitan. Ahora el INS también ofrece un seguro paramétrico. Eso permite que a la mínima pérdida en sus cosechas de café, ya sea por falta o exceso de lluvia, los agricultores reciban de forma automática la plata del seguro. Si de algo podemos seguir rajando los ticos, es que durante el primer cuatrimestre de este año, el ingreso de turistas por vía aérea creció 10,5%. Esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y abril, más de 1.195.000 personas viajaron a Costa Rica para disfrutar las bellezas que les ofrecemos. Este logro es el resultado de una estrategia promocional país permanente, enfocada en los principales mercados emisores y en la atracción de
importantes líneas aéreas. Esta solidez de nuestro turismo también se refleja en la operación de la aerolínea alemana Lufthansa. Ahora la frecuencia de vuelos pasó de 3 a 5 semanales. El histórico Teatro Variedades suma una nueva etapa en su proceso de recuperación. Acabamos de publicar el cartel de licitación por 630 millones de colones. La recepción de ofertas iniciará el 19 de mayo y el proyecto contempla nuevos sistemas eléctricos, mecánicos, acústicos y también tecnológicos. Y que esperamos entonces que todas las empresas interesadas en la restauración de este tipo de edificios patrimoniales pues participen, se acerquen, porque necesitamos poder abrir este espacio para el sector artístico muy pronto. Si a usted le urge hacer la prueba práctica de manejo pero no tiene cita, preste atención. El miércoles 17 de junio en el INSE Estadio en La Sabana habrá pruebas prácticas para carro y moto sin cita previa. El horario será de 2 de la tarde a 10 de la noche. La Feria Talent, organizada por Procomer, reunió a más de 11.400 personas que buscaban un puesto de trabajo. La actividad fue realizada en el Centro de Convenciones y también contó con la participación de 650 estudiantes de colegios técnicos profesionales. Hubo más de 500 pruebas de inglés para conocer el nivel del dominio del idioma y así ofrecer los trabajos más aptos para estas personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque no solo estamos generando oportunidades de empleo, sino también facilitando formación, con más de 5.000 becas en inteligencia artificial, en servicio al cliente, en inglés, en técnicos, para que usted pueda sacar provecho de las oportunidades de empleo. Pero recibí mucha orientación y muchos consejos de parte de los reclutadores, entonces de verdad que existan estos espacios para poder conectar con las empresas. Gracias al esfuerzo de este gobierno, muchos compatriotas están estrenando trabajo. Y eso, por supuesto, es un motivo para sonreír y seguir apretando. Adelante, presidente. Gracias. Le pedí a doña Gabriela de Lins que por favor nos cuente un poquito más de qué se trata esa herramienta que estamos poniendo al servicio de los productores de café de Costa Rica. Vean, costarricenses, la importancia que tiene el sector agrícola para nosotros. No están solos. Y doña Gabriela, adelante, cuéntenos más de este instrumento. Gracias, señora presidenta, y tal vez dos comentarios muy puntuales. Bueno, ahora lo veíamos en el video, en el primer trimestre de este año el INS alcanzó el millón de millones de colones en capital social. Y bueno, ahorita sabemos que eso es una gran cifra, pero no, quiero comentarle que estamos trabajando en una propuesta para poner ese capital social aún más al servicio de todos los costarricenses, al servicio del país y al desarrollo que todos los costarricenses nos merecemos. Entonces, pronto espero poderle traer buenas noticias. Y bueno, también conversarle un poquito del seguro paramétrico. El seguro paramétrico es un seguro de café que ya es utilizado en otras partes del mundo y bueno, por supuesto que Costa Rica no se podía quedar atrás. Escuchamos tal vez la palabra paramétrico y vemos que es como un poco compleja, pero en sí es bastante sencilla. Se establecen parámetros gracias a la tecnología, entonces cuando estos parámetros se sobrepasan, ya sea por exceso de lluvia o por sequía, automáticamente la aseguradora, pues en este caso el INS, debe de pagar de manera inmediata, sin mucho pero. ¿Y cuál es otra ventaja, señora presidenta? Es que acá no tenemos que hacer inspección en el sitio. ¿Por qué? Porque ya tenemos esos parámetros que están bien establecidos, sobre todo ¿para qué? Para que el agricultor pueda pronto tener su dinero y poder volver a sembrar. Doña Gabriela, pero tal vez para que las personas productoras de café entiendan mejor, si son productores de café, ¿qué hay que hacer para recibir este seguro? ¿Cómo funciona? ¿Es carísimo? ¿No es carísimo? ¿Cómo opera, por favor? Bueno, este seguro depende de la cantidad de hectáreas que tenga y bueno, es así de sencillo como acercarse a cualquier intermediario o oficina del INS y con muchísimo gusto le vamos a brindar toda la asesoría posible para, sobre todo para llevar este seguro, la emisión lo más pronto posible, porque eso es lo que queremos. Hoy tenemos 3 cooperativas, 800 hectáreas y quisiéramos que sean muchísimas más.
Bueno, ya escucharon, productores de café, acérquense a las oficinas del INS para que les brinden más información. Un país como el nuestro, que suele ser abatido por el cambio climático, con sequías o lluvia, esto es una protección para que no pierdan su producción y por supuesto el INS una vez más dando un paso al frente, ayudando a las familias costarricenses. Vieran qué difícil es seleccionar los anuncios, porque tenemos costarricenses un tremendo equipo de trabajo y más bien se hace una selección de cuáles temas podemos traer a la conferencia de prensa, porque tenemos siempre muy buenas noticias que darles. También gracias al resto de los colegas que trajeron hoy sus buenas noticias y pueden revisar en las páginas web de las diferentes instituciones más detalles de lo que anunciamos aquí. Tomen asiento, por favor. Gracias. Continuamos. Presidente, uno de los nuevos segmentos que tendremos en la conferencia de prensa de los miércoles se llama De la mano con el Congreso. Aquí le vamos a contar al pueblo cómo avanzan los proyectos más importantes en la Asamblea Legislativa y cuando sea necesario, obviamente les diremos por qué las cosas no avanzan y quiénes son realmente los responsables. ¿Cuánto han avanzado en las primeras 2 semanas de trabajo? Lo vemos a continuación. La agenda legislativa ya comienza a darle resultados concretos a los costarricenses. Los diputados aprobaron la ley para fortalecer el sector cultura, impulsando la economía creativa y abriendo más oportunidades para artistas y emprendedores culturales. Por primera vez en 55 años pudimos reformar la ley integral del Ministerio de Cultura y Juventud. Hoy vamos a poder volver a coproducir con el sector independiente, vamos a poder prestar los espacios para que la gente desarrolle sus tareas. También avanzó el financiamiento por $800 millones para el tren rápido de pasajeros, una obra clave para transformar la movilidad en la gran área metropolitana. Y porque Costa Rica necesita resiliencia, aprobaron un programa de $350 millones para reconstruir infraestructura afectada por emergencias y desastres naturales. Este contempla 2 grandes componentes. Primero, el fortalecimiento de capacidades para atender emergencias. Y segundo, la reconstrucción de obras vitales. El agro también recibió un respaldo histórico, con $140 millones destinados a la reactivación, sostenibilidad y desarrollo productivo. En primer debate avanzó además la reforma al PANI para fortalecer la protección de la niñez y evitar que menores permanezcan indefinidamente en albergues. Tras acuerdos alcanzados en la Asamblea Legislativa, la reforma a JAPDEVA da pasos firmes para hacer realidad por fin la Marina de Limón. Viene a analizar la economía de la provincia. Estamos hablando de generación de empleos directos e indirectos, de inversión extranjera, de envejecimiento de la ciudad. Además, aprobaron en primer debate la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, una herramienta clave para atraer inversión y modernizar la infraestructura nacional. Las asociaciones público-privadas permiten precisamente complementar la capacidad del Estado mediante alianzas reguladas. Así se gobierna, con resultados, acuerdos y acción, porque Costa Rica no puede esperar. Adelante, señora Presidente. Muchas gracias, señor ministro. Vean qué maravilla el trabajo de este par de semanas de la Asamblea Legislativa. ¿Se dan cuenta que sí podíamos? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es trabajar en equipo cuando se suman fuerzas, nuevos bríos y sobre todo un corazón caliente al servicio del pueblo de Costa Rica? Yo estoy muy contenta con estas semanas de trabajo legislativo. Doña Yara, don Nogui, por favor, cuéntenos un poquito más de cómo ha estado la cosa ahí. Parte de mi interés de tener este segmento es también que el pueblo de Costa Rica pueda darse cuenta de lo que camina muy bien en la Asamblea y ojalá nunca tenga que reportar yo alguna cosa que no avance por causas inadecuadas. Adelante, doña Yara, y después don Nogui. Muchas gracias, doña Laura, muchas gracias a todos por acompañarnos. Qué gusto poder estar acá hoy. Gracias por recibirnos. Estamos los 2 jefes de fracción y el directorio. Hoy queríamos venir
a darle cuentas a Costa Rica, a doña Laura Fernández y a todo el gabinete ampliado de lo que hemos hecho. Doña Laura, efectivamente han sido semanas muy productivas, han sido semanas donde hemos logrado demostrar que si todas las fracciones nos unimos, podemos hacer mucho por Costa Rica. Lo vimos con esos proyectos que votamos unánime. Eso fue algo muy lindo, haber iniciado con el tema de cultura. Eso da una señal a nuestros jóvenes, a los costarricenses, que queremos empezar juntos tomando decisiones que son todas de beneficio para nuestro país, doña Laura. La felicito, señora Presidente Legislativa. Muchas gracias. Hemos además tenido otros avances en primeros y segundos debates que consideramos que han sido negociaciones bastante nobles, donde efectivamente hemos rescatado algunos proyectos. Como han podido ver, ya sacamos de nuevo APPs, las alianzas público-privadas, que es un tema definitivamente necesario para este país. Crucitas, es indispensable poder salir adelante con eso. Yo creo que todo el país lo espera. Ciudad, gobierno, doña Laura, poder ya traer ahorro a los bolsillos del Estado, del Ministerio de Hacienda, que tiene que pagar tantos miles de millones. Esperamos poder pronto tener Ciudad Gobierno listo, que es el proyecto estrella de nosotros, doña Laura. Muchas gracias, doña Yara. Muchas gracias a usted. Don Nogui, ¿algo que agregar? Dos cosas, señora presidenta. Me extrañaría un poco que fueran tres, para serle honesta. La primera. La primera es decirle a los costarricenses que bien valió su voto. Hoy tenemos una mayoría que nos permite acuerpar su trabajo en el Poder Ejecutivo. Y lo segundo, en el recuento que hacía doña Yara anteriormente, teníamos un dictamen negativo de mayoría sobre Ciudad Gobierno y lo logramos revertir. Teníamos un dictamen negativo de mayoría sobre los límites a las pensiones de lujo, lo logramos revertir. Y yo creo que esta acción de parte de la Asamblea Legislativa, de la fracción de gobierno, muestra la importancia de esta colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para sacar adelante al país. Así que yo creo que es una gran oportunidad de seguir trabajando, de seguir avanzando con estos proyectos, pero sobre todo darle cuentas al país de por qué este 1 de febrero nos dio la oportunidad de gobernar. Ya saben, aquí no aflojamos y más bien ahora apretamos más. Definitivamente. Tienen que seguir adelante con paso firme porque les toca recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido de la Asamblea Legislativa pasada les corresponde a ustedes y a las nuevas fracciones legislativas recuperarlo. Hay proyectos ahí muy importantes, señores diputados, como Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, jornadas 4x3, la modernización del mercado eléctrico nacional, que tiene 23 años de estarse parlamentando en la Asamblea Legislativa. Así que sigan adelante, aprieten bien duro y vamos para adelante en equipo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Amén. Seguimos. Presidente, la carretera a San Carlos dejó de ser una promesa y cada día luce más como una imponente realidad. Las obras avanzan montaña adentro, como lo vamos a ver en el siguiente video. Todavía muchos recuerdan ese glorioso día. Te pido por favor que, como decimos aquí, le des fuego porque para ayer es tarde. Adelante el progreso de este país. Por supuesto, aún queda mucho por hacer, pero estamos ocupados montaña adentro, haciendo que la Punta Sur sea una realidad. Solo en el último mes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha movido 190,000 metros cúbicos de tierra,
Usted se preguntará, ¿cuánto es eso? Bueno, hágale números. Con esa cantidad de material podríamos llenar más de 76 piscinas olímpicas. Actualmente excavamos en 3 lugares distintos, demostrando que esta obra avanza con fuerza y sobre todo planificación. Estoy viendo que ahora sí se está avanzando con esas obras, sí. La Punta Sur, paso mucho por ahí yo en bicicleta y se ve el adelanto, se ve, sí. Uno de los tramos más importantes ya supera el 73% de excavación y tal y como vemos, la carretera empieza a tomar forma real ante los ojos de todo el país. A toda máquina y aprovechando el verano, así avanzan las obras en Punta Sur de la carretera San Carlos. Movimientos de tierra, corte de árboles, colocación de tubería, material granular y ya llevamos a la fecha más de 20 pilotes preexcavados en el puente viaducto más largo que va a tener Costa Rica, más de 300 metros de longitud. Ya Costa Rica esperó mucho, por eso no hay tiempo que perder. Mientras seguimos la excavación, también avanzamos en paralelo con la construcción de puentes y los drenajes. El gobierno pues se ha puesto las pilas, como decimos, y acá en San Ramón todo el mundo feliz y contento, ¿verdad? Por el gran avance de la carretera, y es que se ve el trabajo que se va haciendo. Hacía mucha falta y poco a poco ahí van haciendo y se ve el trabajo y va a traer mucho beneficio a Cantón. Si fuera fácil, otros lo habrían hecho hace mucho. Nosotros decidimos comernos la bronca y estamos cumpliendo. Piedra por piedra saldamos una deuda histórica con los vecinos de Occidente y de la zona norte, que merecen una carretera de primer mundo. Adelante, presidente. Yo creo que el video es muy claro, es un avance significativo en los movimientos de tierra, una gran noticia para todo nuestro país que ha esperado por décadas esta obra, pero también yo creo que es mi deber como presidente informarles lo que va muy bien, pero también temas donde hemos tenido algunas trabas, y me gustaría que el ministro nos comente sobre el tramo central de la carretera para informarle al pueblo de Costa Rica cómo está esa porción del proyecto. Sí, señora Presidenta, y buenas tardes a todos. Importante sobre ese tema, aclarar y recalcar lo que en algún momento hemos indicado. El presupuesto para el tramo central está garantizado, tenemos 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo que están garantizados, y el anterior ministro de Hacienda, don Rudolf, el viceministro don Luis, y estoy seguro que el ministro de Hacienda actual, nos van a apoyar, y así lo habían dicho, con lo que haga falta para completar los casi 300 millones de dólares que cuesta el tramo central. Entonces, bueno, número 1, presupuesto garantizado. Señora Presidenta, el compromiso se mantiene que tanto Punta Sur como tramo central van a estar finalizados y habilitados para el tránsito en su administración. Y en cuanto a la consulta puntual del atraso, efectivamente, el año pasado se licitó el cartel de la obra de Punta Sur, solo recibimos una única oferta, y esto retrasó el proceso de revisión. Esto es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, es un proceso competitivo, ellos siempre prefieren cuando se reciben 2 o más ofertas. Sin embargo, en este caso hemos estado en constante comunicación, enviando y recibiendo notas para aclarar al banco todo lo necesario. Y bueno, también estamos moviendo algunos otros planes en caso de que se presentara algún contratiempo. Sin embargo, señora Presidenta, para julio, es decir, en 2 meses y un poquito más, deberíamos tener el contrato refrendado o aprobado, y en el segundo semestre de este año estar arrancando con diseños y obra, porque importante, este proyecto arranca con el diseño, pero también arranca con la puesta a punta y operación. Entonces, en el segundo semestre de este año ya deberíamos estar viendo máquinas en el tramo central, y ese es el compromiso para que en esta administración, tanto Punta Sur como tramo central, queden habilitados. Le agradezco la explicación, señor ministro. Costarricenses, ustedes se dan cuenta de la claridad con la que les rendimos cuentas, y así va a seguir siendo semana a semana, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque aquí no aflojamos. Aquí el ministro no vino a decir, se puso muy difícil la cosa, falló la licitación, las reglas del BID. No, señores, aquí hay una promesa con esa carretera que se va a cumplir. Y si hay que buscarle la comba al palo, se la vamos a buscar las veces que sea necesario para que el pueblo de Costa Rica tenga esa carretera que lleva 50 años esperándose. Nadie dijo que iba a ser sencillo, ministro. Así que siga adelante,
apriete más y el tiempo que hemos enfrentado esa complicación técnica de la licitación, estoy segura que con su liderazgo, el ojo vigilante y la mano mía a la par suya, vamos a recuperar el tiempo que hemos tenido este pequeño desfase en el calendario. Muchas gracias, ministro. Señora Presidente, los sospechosos de matar a un valiente oficial de la Fuerza Pública en Batán tenían amplio historial policial y también judicial, por supuesto, pero aún así estaban en libertad. Y antes de ser despedido, el exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, pasó, escuche bien, 6 meses prácticamente con vacaciones pagadas por todo el pueblo de Costa Rica. Noticias así son las que nos hacen decir, esto es el colmo. Cuenta con 70 detenciones. Fueron dejados en libertad. Delincuentes que jamás debieron estar caminando libremente por las calles atacaron la semana pasada a 2 oficiales de la Fuerza Pública en Batán, en Matina de Limón. En el ataque, el oficial Gerson Rosales Cascante perdió la vida. Hoy hay una viuda, hay un huérfano y hay una madre que llora a un policía caído por un desgraciado. Los 3 sospechosos tenían amplio expediente judicial y policial. Menocal Vilches, de 26 años, acumulaba 3 informes policiales. Vilches Rocha, de 32 años, tenía 2 causas en el Poder Judicial y 7 informes policiales. Mora González, de apenas 24 años, registraba antecedentes por robo agravado y además, óigalo bien, 18 informes de la policía y caminaba tranquilo por la calle. No vamos a tolerar que sigan atentando contra compañeros de los cuerpos policiales. No vamos a tolerar que sigan atentando contra ciudadanos honestos. Luego de que se les dictaran 6 meses de prisión preventiva, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, los mandó a máxima seguridad en la reforma. Eran instrucciones inmediatas a las autoridades de adaptación social y de la policía penitenciaria para que sean ubicados en celdas de máxima seguridad. Desde el Ministerio de Justicia y Paz actuaremos con firmeza y cero tolerancia contra quienes intenten hacer daño a nuestros cuerpos policiales y a los ciudadanos de bien. Costarricenses, ¿cómo nos explican que mientras muchos trabajan de sol a sol para sobrevivir, el Poder Judicial puede darse el lujo de regalar salarios millonarios? Desde el 29 de octubre del año pasado, Randall Zúñiga está suspendido por una investigación por presuntas violaciones en contra de 4 mujeres. Suspendido en la casa o de vacaciones, pero eso sí, pagadas, porque estaba recibiendo cerca de 5 millones de colones al mes, es decir, su salario íntegro. Para que tenga una idea, el salario base en el Poder Judicial es 462.000 colones. Zúñiga ganaba casi 11 veces ese monto. Hágale números, compatriota. Con la plata que literalmente le regalaron a Zúñiga en su suspensión, por lo menos 87 familias hubieran comido durante 6 meses completos. Yo creo que es injusto. No lo van a volver. Más bien, le hago una pregunta a usted. Ahora, como le echaron, le van a liquidar más plata para adentro. Durante 6 meses de suspensión, recibió al menos 30 millones de colones. Compatriota, piense por un momento, ¿qué haría usted con ese dinero? ¿Pagar deudas, arreglar la casa, invertir, ayudar a la familia o simplemente llegar tranquilo a fin de mes? Sin duda, don Randall estuvo muy tranquilo durante todo ese tiempo, en casa y recibiendo todo su salario. Finalmente, este lunes 15 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron despedir a Zúñiga. Y claro, aplaudimos la decisión. Pero tenemos una pregunta muy sincera. ¿Por qué tardaron más de 6 meses para hacerlo? Y más importante todavía, ¿quién les devuelve a los costarricenses esos 30 millones de colones? Adelante, presidente. Definitivamente eso es el colmo. Definitivamente eso es el colmo y no le pudieron haber encontrado un mejor nombre a ese segmento. Y acostúmbrese, porque
créanme que no es mi propósito estar al frente de los costarricenses a generar discordias o a señalar errores ajenos. Ese no es mi afán. Ojalá tuviéramos un poder judicial que le cumple al pueblo de Costa Rica, pero las veces que sea necesario alzaré mi voz en defensa de las viudas y los huérfanos de este país. Y las veces que sea necesario voy a luchar por justicia pronta y cumplida para los que padecen violencia en nuestro país. No tengo nada más que agregar, don Arnold, sigamos. Presidente, vamos a la siguiente sección, veamos. Mientras otros siguen retratándose de pies a cabeza por su inacción, nosotros nos fuimos hasta El Salvador para conocer de primera mano cómo ponen a trabajar a los reos para que realmente cumplan su deuda con la sociedad. Precisamente vamos a hacer contacto con nuestros ministros de Seguridad Pública, don Gerald Campos, y también con el ministro de Justicia y Paz, don Gabriel Aguilar, quienes nos tienen un reporte de esta visita que ha ordenado la presidenta Laura Fernández hasta ese país. Veamos. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, y buenas tardes a todos los costarricenses que lo tengan. Efectivamente, nos encontramos en El Salvador, donde el día de ayer tuvimos una agenda sumamente productiva. En primer lugar, visitamos el SECOT. En segundo lugar, visitamos uno de los centros penitenciarios donde se aplica el plan del presidente Bukele de cero ocio. Recuerden que viene el CACO y recuerden que de acuerdo con la instrucción de la señora presidente no queremos privados de libertad, ausentes, odiados, sino que sean prósperos. Es un material preparado, así que adelante. En este gobierno entendimos algo muy claro. La seguridad de los costarricenses se defiende dentro y fuera de las cárceles. Por eso actuamos con firmeza y no permitiremos que siembren miedo desde los centros penales. Pero también creemos en algo fundamental. Quien cumple una condena debe aprovechar el tiempo para trabajar, aprender y aportar, no para vivir en ocio. Con esa visión, este martes y miércoles los ministros de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, y de Seguridad Pública, Gerald Campos, visitaron El Salvador para conocer de primera mano el exitoso modelo Cero Ocio impulsado por el presidente Nayib Bukele, donde 15,000 reos que no pertenecen a pandillas realizan labores productivas y contribuyen con trabajo al país. Por ejemplo, construyen escuelas y confeccionan ropa para los cuerpos de seguridad y rescate de El Salvador. Perfilando bien a la población, sabiendo cuáles no van a salir a delinquir, pues sabiendo cuáles no son realmente peligrosos para la sociedad, sino que se pueden capacitar para que en el momento que ya salgan tengan una expertise, tengan una forma de poder ganarse la vida de manera honrada, lo van a hacer. Además, queremos valorar cuáles acciones que ellos aplican en el SECOT podemos nosotros replicar en Costa Rica en el CACO, nuestra mega cárcel que por cierto ya tiene un 36% de avance. Como la unión hace la fuerza, mientras avanzan las obras del CACO, también avanza el Centro de Control y Mando del Ministerio de Seguridad Pública, el C5, que ya tiene un 62% de ejecución y será una herramienta histórica para combatir el crimen con inteligencia, tecnología y coordinación policial. Los cuerpos policiales tienen que trabajar de la mano. Los encargados del orden público, los encargados de frente a la criminalidad, de detenerlos, como también los encargados de la custodia dentro de un centro penitenciario. Este gobierno tiene claro de qué lado está, el de los ciudadanos honestos y de las familias trabajadoras, sin ningún espacio para alcahueterías ni privilegios para los criminales. Y como lo vieron, no solamente estamos con el sistema penitenciario, venimos a hacer una alianza estratégica con todas las fuerzas del orden público aquí en El Salvador. Hemos tenido reuniones importantes, en la mañana tuvimos reuniones importantes y vamos a trabajar para que Costa Rica cada vez esté mejor, con las fuerzas públicas coordinadas, trabajando, llevando a toda esta gente que hace daño a las cárceles y esperando que el Poder Judicial las deje en prisión. Los felicito, ministros. Me alegra enormemente que estén en El Salvador. El Salvador, compatriotas, es un país ejemplo mundial que pudo salir
de los estándares más bajos de crimen organizado, sicariato y delincuencia organizada, y hoy es un referente para nosotros. Le agradezco una vez más al pueblo hermano salvadoreño que nos abre las puertas para traer a Costa Rica estos modelos que han sido exitosos, porque el CACO va que va, el C5 también, la reivindicación de los cuerpos policiales y un conjunto de proyectos de ley que vamos a presentar para recuperar la seguridad y la paz en las familias de costarricenses. Señora Presidenta, le comento que ya a esta hora de la tarde, a la 1:16, tenemos una operación policial de última hora con muy buenos resultados en cuanto a crimen organizado. Ya estamos viendo en este momento la señal en vivo con un importante decomiso de droga. Tenemos al viceministro de Seguridad Pública, don Nelson Barquero, con todos los detalles. Señor viceministro. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes. Estamos acá para informarle de manera oportuna y en tiempo real que, siguiendo su instrucción de la lucha frontal contra el narcotráfico, ayer martes nuestra Policía de Control de Drogas y la Policía del Servicio Nacional de Guardacostas lograron una importante incautación en el sector de Golfito, aproximadamente unos 255 kilómetros al sur de Golfito, y intervino una embarcación pesquera, la cual llevaba en su parte interior, en algunos aposentos escondidos, 1.301 paquetes de droga clorhidrato de cocaína, que logramos traer acá hacia la Fiscalía de Golfito, y detuvimos a 3 sujetos de nacionalidad costarricense. Los mismos en estos momentos ya están llegando a la Fiscalía de Golfito con la droga y están siendo puestos a la orden de la Fiscalía para que reciban el proceso judicial correspondiente. Es importante que este trabajo es netamente de la Policía costarricense, señora. Muchas gracias, viceministro Barquero. Extiéndale mi agradecimiento en nombre del pueblo de Costa Rica a todo el Servicio Nacional de Guardacostas, a nuestra Policía de Guardacostas, que sigue haciendo estos operativos que son un golpe certero a quienes trafican droga. Ahora bien, aprovecho su visita y esta importante incautación de droga para hacerle un llamado a los fiscales de Golfito y a los fiscales de todo el país. Miren el esfuerzo que hacen nuestros cuerpos de policía con las uñas, exponiendo su vida contra un crimen organizado que cada vez está mejor equipado, tiene más inteligencia, maneja millones de armas. Revisen bien esos casos y ojalá que estas personas que agarramos no vuelvan a delinquir y anden en circulación pocos días o pocos meses después. Esta cruzada nacional contra el crimen organizado la vamos a ganar, viceministro, y pueblo de Costa Rica, cuando nos unamos y le hagamos frente los 3 poderes con todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias y a la orden, señora. Adelante. Usted sabe que el dato mata mentira. Y es momento de arrancar una nueva temporada y como todo clásico que nunca falla, no podía faltar La Nación con su capítulo semanal de cómo intentar explicar que los datos oficiales no valen. Ahora resulta que un jerarca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que la reducción del desempleo en Costa Rica es un espejismo. Claro, seguramente esos más de 130,000 costarricenses que consiguieron trabajo en los últimos 4 años también se imaginaron el salario a fin de mes. Y sobre las personas que salieron de la fuerza laboral, pareciera que algunos descubrieron que hoy en Costa Rica existe algo que se llama jubilación. Porque sí, hay adultos mayores que cumplieron 65 años y ahora disfrutan de su retiro. Lo que sí no es un espejismo es pasar de una tasa de desempleo de 13,6% a 7,1%. Tampoco lo es que más de 80,000 personas dejaran la informalidad. Pero bueno, cuando los datos no encajan con el relato, siempre queda la vieja confiable: decir que la realidad es una ilusión. Podemos decir que el mercado laboral es fuerte, el país crece, el país se fortalece y son muy pocos los que en este momento abandonan el mercado laboral. Seguimos con La Nación tratando de confundir a los costarricenses. En esta publicación dijeron varias mentiras. Mentira número 1,
es cierto que el MEP recortó 12.000 millones de colones a los comedores escolares. Entre el 2022 y 2026 el presupuesto para comedores escolares aumentó más de 16.000 millones de colones. Y solo entre 2025 y 2026 el incremento fue cercano a 3.000 millones de colones. Además, la inversión por estudiante creció más de un 20%, pasando de 145.000 a 180.000 por año. Y aún con la caída en la matrícula no recortamos recursos, todo lo contrario. Hoy más estudiantes vulnerables reciben más tiempo de alimentación en nuestros centros educativos. Mentira número 2. El subsidio real por estudiante de 709 colones por día en preescolar, 671 en primaria y 670 en secundaria. Es decir, el monto promedio real es prácticamente el doble de lo que afirmó La Nación. Además, el 96% de los centros educativos no recibe el subsidio que el medio generalizó de forma incorrecta. Mentira número 3. El subsidio permite comprar alimentos y garantizar el servicio de comedor estudiantil. De hecho, cerca del 20% de los estudiantes reciben 2 o más tiempos de alimentación, desayuno completo y almuerzo. Además, la luz no se paga con ese subsidio, el agua no se paga con ese subsidio y las cocineras no se pagan con ese subsidio. Esos gastos se cubren por separado y todavía más contundente. Cada año los centros educativos reportan más de 10.000 millones sobrantes después de comprar alimentos. ¿Algún comentario, señora Presidente? Sí, muchas gracias, don Arnold. Creo en la prensa, creo en el rol fundamental de los medios de comunicación como formadores de opinión. Espero que tengamos una relación transparente, cordial, respetuosa, donde ustedes tengan, como siempre han tenido, acceso a la información, a la casa presidencial. Yo quiero conferencias de prensa semanales para que ustedes puedan venir aquí. Vamos a ampliar el número de preguntas de la prensa, pero mucho ojo, que yo no voy a consentir que medios de comunicación difundan información falsa, divulguen información falsa, porque eso atenta contra mi deber como mandataria de promover la transparencia y la información fidedigna a los costarricenses. Así que, es más, me gustaría, porque a veces se ha dicho en algunos medios de esos que ya sabemos cuáles son, los que hemos llamado canallas, que yo no pierdo la fe que se enderecen, pero a veces han dicho que aquí no se le abre la puerta a la prensa. Compañero, el de la Cámara, ¿usted puede enfocar para que el pueblo de Costa Rica pueda ver el acceso que siempre se le ha dado aquí, al menos desde el gobierno pasado, a todos los medios de comunicación? Miren nada más, yo no sé cuántos señores de la prensa hay aquí, pero son bastantes, y esto no es solo hoy, esto ha sido siempre la forma de trabajar con los medios de comunicación y así va a seguir siendo, pero eso no quita que yo vaya a señalar cuando algo no se informe de manera correcta. Gracias, don Arnold. Sí, señora Presidente, solo como dato importante, hay 19 medios de comunicación acreditados en la conferencia de hoy. Muy Un número bien. importante. Muchas Vamos gracias. ahora con su mensaje final, señora Presidente. Sí, muchas gracias, señor ministro. Costarricenses, como ustedes pudieron ver en los diferentes medios de comunicación y también en las redes oficiales de la Presidencia de la República, arrancamos con todo el gobierno. Y enhorabuena que somos el gobierno de la continuidad, porque lo que ustedes pueden ver con esta primera conferencia de prensa y en esta, mi primera rendición de cuentas, es que aquí no frenamos. Aquí le estamos dando continuidad a todo lo que ya se venía trabajando, sin descanso, sin curvas de aprendizaje y tratando de entregarles a ustedes lo antes posible los servicios públicos y las obras de calidad que se merece el país. Por otro lado, quiero hacer hincapié en que soy una persona de diálogo. Estos últimos días de trabajo he tenido conversaciones intensas, sesiones de trabajo con el Poder Judicial, con representantes de ese Poder de la República, el presidente de la Corte Plena, don Orlando Aguirre, el fiscal general, la magistrada presidente de la Sala Tercera del país, el entonces subdirector del OIJ, director interino del OIJ y todo el equipo de gobierno en materia de seguridad.
También recibí a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación, Frente Amplio y las señoras unipersonales, diputadas de la República, con el afán de construir, de tender puentes, de llevarle al pueblo de Costa Rica soluciones concretas que hay que construir necesariamente en equipo. Ese es mi espíritu de trabajo para con los costarricenses y así espero que siga siendo. De los otros poderes de la República, yo espero resultados concretos. Soy respetuosísima de la independencia de poderes, pero no creo yo que ninguno de ustedes votara por mí para llegar aquí a la silla presidencial y de la noche a la mañana hacerme así, taparme los ojos y hacerme la loca con todo lo que está mal en Costa Rica. Al contrario, amar a Costa Rica, amar a la democracia y a las instituciones de nuestro país es levantar la voz para que trabajen con eficiencia en beneficio del pueblo de Costa Rica. Y así lo seguiré haciendo durante este periodo de gobierno. He tenido días intensos de trabajo, le doy gracias infinitas a Dios por estos primeros días de trabajo, también al equipo de gobierno que no ha aflojado y al contrario está apretando más. Hay compañeros que vienen del gabinete anterior, hay compañeros nuevos que se integraron recientemente y estoy sorprendida de que no tenemos la menor curva de aprendizaje. El equipo de gobierno está calibradito como un relojito suizo al servicio de ustedes, que ya sabemos son los dueños de este país y los que mandan. Así que les agradezco muchísimo que me estén acompañando en esta mi primera conferencia de prensa y siempre tienen abiertas las puertas de la Casa Presidencial para darle seguimiento a los resultados y a mi trabajo. Si hay algo que yo tengo clarísimo es que el salario de todos ellos, del gabinete, y el salario mío me lo pagan ustedes. Y por eso esperen de mí resultados y siempre transparencia en el uso de los fondos públicos a través de esta rendición de cuentas semanal. Muchísimas gracias. Iniciamos con el periodo de consultas de los medios de comunicación. Indicarles que hoy, a partir de hoy, serán 10 consultas de medios de comunicación por orden de la señora Presidente, más apertura a la prensa. Donaldo Duarte, de Prensa TV Latina. Señora Presidente, usted se refirió a la reunión que tuvo el lunes con los jerarcas del Poder Judicial. En la conferencia después se presentaron muchísimas cosas, pero una que me llamó poderosamente la atención. La confusión del magistrado don Orlando Aguirre cuando se refirió a la ejecución en ellos en lo que es calidad y cantidad. Creo que hay una discrepancia y también que creo que los costarricenses no son tan importantes en el criterio de don Orlando porque se refirió más a cómo lo ven los entes internacionales. Mi pregunta en específico es si hay otras instituciones en Costa Rica que tal vez tengan ese mal y que estén más preocupados como los ven afuera que como los vemos los costarricenses. Gracias por su pregunta. Mire, yo quedé pasmada, francamente no encuentro otra palabra, pasmada con la reunión del lunes. Estuvimos 2 horas y media en conversaciones aquí en mi oficina con las autoridades del Poder Judicial y francamente mi decepción es mayúscula. Parece que viven en Narnia, en una fábula de las que veíamos en las caricaturas, que la impunidad no preocupa tanto, la mora judicial tampoco. Yo les comentaba datos del estado de la justicia tremendos donde hablan de la falta de credibilidad que tienen los costarricenses, que ya preferimos no poner ni la denuncia porque sabemos que nada va a pasar. Hablamos, y yo les puse varios ejemplos, de qué es lo que pasa con las personas que tienen sentencias y se las bajan los jueces de ejecución y andan sueltas y ocasionan matazones a vista y paciencia de todos los costarricenses. ¿Para qué le voy a poner un nombre diferente? Les hablé de lo de Celso Gamboa. Les pregunté que qué protocolos habían activado para que no se vuelva a filtrar el narcotráfico en el Poder Judicial. Me contestaron que había una política de ética y para mí fue muy decepcionante, pero le voy a decir por qué. Porque solo el año pasado el gobierno procesó a 91 funcionarios de seguridad por eventuales vínculos con el narcotráfico.
Nosotros estamos haciendo la tarea y yo quisiera que hagan ellos también la suya. Así que creo que no se vale venir a decirle aquí al pueblo de Costa Rica y a esta presidente que estamos muy bien en la OCDE, que estamos muy bien en los organismos internacionales, de ahí candil de la calle y oscuridad en la casa. Así que yo espero que esa reunión genere resultados. Yo tengo una enorme preocupación por la falta de justicia pronta y cumplida. Tengo una enorme preocupación por las familias costarricenses que no ven justicia. Así que no pierdo la fe, aunque le digo, después de conocerlos mejor, siento que estamos cada vez, yo soy una persona de fe, usted sabe, pero tras esa reunión donde les llevé propuestas de acuerdos, les conté que en junio vamos a presentar un paquete de proyectos de ley para mejorar el Código Penal, el Código Procesal Penal, la ejecución de la pena, que por favor ellos se matriculen a empujar esas reformas que tanto bien le hacen al país. Y la respuesta fue, no podemos comprometernos a nada. Entonces, mire, mucho se habla de que yo soy una persona que no abre puertas o que el expresidente no abría puertas. Mire, aquí las puertas están de par en par, pero la verdad es que yo tampoco soy tonta como para entender cuando no hay voluntad política y cuando no hay ganas de trabajar por el país o cuando se dicen cosas de la boca para afuera. Pero bueno, vamos a presentar ese paquete de proyectos. Tuvimos unos 3 acuerdos producto de la reunión y yo espero que los cumplan y las veces que sean necesarias yo espero conversar con ellos para tratar, es mi trabajo, para tratar de que las cosas caminen en el país y seguiré a paso firme en lo que a mí me corresponde desde el gobierno. Y creo que hay otras instituciones que también se autoperciben como perfectas, ojalá que echen para su saco y se vean en el reflejo de la realidad nacional y no frente a otros espejos. Seguimos con Alejandro Urbina de Noticias Trivisión. Doña Laura, usted desde que inició su gobierno ha dicho que está dispuesta a tender puentes, resultado de eso son las reuniones que usted ha mantenido esta semana. Pero en una entrevista posterior a la reunión de la que usted acaba de hacer referencia, la magistrada Patricia Solano dijo que la reunión había sido un poco hostil y el lenguaje también que se había utilizado. Hoy Carlos Díaz en una declaración también dice que usted tiene una versión dentro de la reunión y otra cuando sale a referirse a los resultados, por ejemplo con los medios de comunicación. Ayer la diputada Yanis Sandí también sale molesta tras un comentario que hizo el señor Rodrigo Chávez. ¿Cómo manejar ese tema de tender puentes y cómo entender si verdaderamente va a tener efecto o no lo que usted está tratando de plantear, si luego posterior a las reuniones salen y dan estas declaraciones las personas con las que usted se reunió? Mire, le voy a hablar caso por caso porque me parece relevante para el país en virtud de que estos señores salieron a dar comunicaciones y mensajes que no son correctos. En el caso de don Carlos Díaz, mire don Carlos, yo soy de una sola pieza. ¿Usted creía que por ser yo mujer, no sé, o que porque yo soy una persona joven, o porque yo no soy Rodrigo Chávez, iba a dejar de levantar la voz y de señalarlo a usted como una vergüenza nacional por lo que le ha hecho al país un día sí y otro también? Perdóneme, señor. No, y es que no es pelear, porque también no hay, ¿cómo se dice?, troll, que diga, es que esta señora lo que hace es intentar copiar a don Rodrigo. No, mire, aprenda a conocerme y vaya acostumbrándose a cómo va a ser la relación de trabajo. Sobre el asunto de la magistrada Patricia Solano, la magistrada presidente de la Sala Tercera, los costarricenses deben saber, la Sala Tercera es la sala penal, la que ve la materia penal en Costa Rica. Me dice usted que la señora dijo que la reunión fue una reunión hostil, pero ¿qué quería? ¿Que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata? Si acabamos de enterrar a un policía de la fuerza pública la semana pasada, acribillado por la espalda después de que tenía 29 detenciones de la fuerza pública. Hace falta tener vergüenza. ¿Qué tipo de reunión pensaban que iba a tener conmigo? ¿La de la galleta María y el tecito? No, señor. Mire, aquí… No, y les agradezco mucho, pero yo
lo he dicho una y otra vez, defender a las instituciones de Costa Rica es levantar la voz. Y no esperen de mí una pose políticamente correcta de abrazarnos y darnos aquí y allá y cariño y venir aquí delante de las cámaras a sonreír y decirles que todo estuvo a las mil maravillas cuando nos están matando a los costarricenses, incluidos a los policías. No, señor. Qué falta de respeto más bien para la investidura de la Presidenta de la República por parte de una magistrada salir a dar esas declaraciones después que acordamos tener una reunión privada para poder hablar con total transparencia sobre la mesa. Qué feo que se ve que en la primera reunión que tuvimos aquí salieron de acusetas. Ay, había un clima hostil. ¿A dónde me vio usted a mí decir un comentario peyorativo de la señora? Que viera el montón que le podría decir, pero me los guardo porque yo sí conozco la ética y el respeto profesional. Y sobre doña Yanis, la señora diputada de Cartago, que me vengo a enterar era la presidente de un sindicato de médicos de la salud, y les quiero contar porque he leído algunas cosas y vi un video que la señora publicó ayer. Lo primero, es falso que la señora se retirara antes, como algunos de ustedes han reportado. La señora se fue cuando la reunión terminó. Que algunos diputados se quedaron tomándose fotos y haciendo comentarios y la señora fue de las que bajó primero, pues eso es así, pero no fue que la señora se retirara de la reunión. Y sí, es cierto, hubo un momento donde la señora se molestó y se acaloró y habló pasadita a tono. Y fue en dos cosas que dijo, estoy puro nogui, dos cosas. La primera cosa fue que la señora comentó sobre el ERP en la caja y dijo que ese sistema era lo peor que le había pasado a la caja, que por culpa de ese sistema la caja estaba teniendo enormes problemas y que había sido una de las más grandes barbaridades que se le había hecho a la caja. Eso como primer punto. Y el segundo punto que también comentó la señora diputada fue que el Colegio de Médicos y la ley que regula el Colegio de Médicos es importantísima en Costa Rica, y usó algunos ejemplos, para velar por la calidad de la prestación de los servicios de salud, que gracias al Colegio de Médicos hay calidad en la atención de la salud, y que si alguno de nosotros tuvieran que anestesiarnos un niño, usó ese ejemplo que a mí me pareció bien grosero, que viéramos a ver si se lo poníamos en manos de cualquier médico, dando a entender de cualquier matasanos. Eso fue lo que dijo la señora. Y como yo soy Laura Fernández, la de Esparza, la hija de mi mamá, de ahí le tuve que decir a la señora, acto seguido, que yo la había escuchado con respeto, pero que sobre las dos cosas que dijo no estaba de acuerdo y que estoy completamente en desacuerdo con las dos cosas que ella dijo. Primero, porque el ERP de la caja llevaba 23 años de espera de ser implementado. ¿Ustedes conciben que siendo la caja la institución financieramente más grande de este país y de todo Centroamérica, manejara en tablillas de Excel las finanzas de la caja? Donde usted quita y pone a mano. El ERP es un sistema que introduce transparencia en los estados financieros de la caja, que tiene trazabilidad de qué entra, qué sale, contabilidad de costos, que claro, yo entiendo que iba a haber resistencia de los mandos medios, pero que nosotros no somos de los que pateamos la bola para adelante otros 23 años, mientras la caja vemos los servicios de salud en caída libre. Y la otra cosa que yo le dije a la señora, también con un gran respeto y consideración por su investidura de diputada, fue que la ley del Colegio de Médicos pudo funcionar muy bien en Costa Rica hace algunas décadas y cumplieron un rol probablemente muy importante, y yo a los médicos los adoro, los respeto, ¿qué sería de uno sin su doctorcito de confianza? Pero que la verdad de los hechos es que hoy hay gente en Costa Rica que se muere en las listas de espera y que no podemos pensar que una situación extraordinaria como la que vivimos hoy se resuelva con una ley aplicando la misma receta del Colegio de Médicos. A una situación complicada
donde hay pérdida de vidas y de la calidad de la salud, tenemos que buscar salidas y alternativas excepcionales para que el país llene el faltante de médicos especialistas, y que eso no es atentar ni contra la vida ni contra la calidad en la salud, precisamente porque la construcción de soluciones en esa vía están usando parámetros de países de la OCDE y certificaciones y acreditaciones de que el personal de salud que pueda venir a sacar adelante listas de espera no sea ningún matasanos. Si la señora se molestó, lo lamento mucho, bienvenida al mundo de la política, esto no es un club para ser amigos. Continuamos con Daniel Parra de State TV. Doña Laura, ¿asistirá a la reunión de la OEA en Panamá? Y de igual forma, ¿qué proyectos llevaría concretos? También, si le va a emitir algún mensaje al presidente Mulino luego de sus declaraciones que él rechaza categóricamente del bloqueo a los productores nacionales. No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta, porque yo no me veo como una presidente viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión. Habrá momentos donde tendré que viajar por el cargo, pero espero sean la menor cantidad de viajes posibles. Y sobre el tema del bloqueo comercial, ya yo instruí al canciller, a don Manuel Tovar, para que ponga en funcionamiento una estrategia bilateral y siente una mesa de trabajo que tiene que dar resultados, porque yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla, y vamos a activar, ¿cierto, don Manuel?, todos los mecanismos que esté a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense. Johnny Umaña de Johnny Canaús. Doña Laura, así como anunció reuniones semanales sobre seguridad, ¿considerará darle a la salud pública el mismo nivel de prioridad nacional para impulsar soluciones concretas con más empatía, transparencia y cercanía o con la realidad que la población costarricense vive hoy? Sí, señor. Muchas gracias. Continuamos con Brandon Segura de acontecer.co.cr. Buenas tardes, doña Laura. En las reuniones que usted tuvo los días anteriores con las fracciones legislativas y con los jerarcas del Poder Judicial, no se permitió la entrada de celulares ni dispositivos digitales. Entonces me gustaría saber cuál es la razón detrás de esto, cuál fue el criterio jurídico específico que se utilizó para esta medida y por qué sí se le permitió la entrada de estos dispositivos a los miembros del Poder Ejecutivo como los ministros. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ese es un protocolo de seguridad que se aplica en la Casa Presidencial. Investigué un poquito y se empezó a aplicar por primera vez en el gobierno de don Carlos Alvarado, en el gobierno del PAC, y desde allí se toma la medida de seguridad. Intente usted entrar al despacho de algún presidente de otro país sin que le apliquen protocolos de revisión de seguridad. Pero también voy a ser muy honesta con usted. Mire, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Y aquí tuvimos un caso donde el Poder Judicial y Carlos Díaz le abrió una causa penal y luego un intento de levantamiento de la inmunidad del expresidente Chávez por gente que lo estaba grabando en secreto en reuniones y que después cortaron y pegaron pedazos para montarle hasta una causa penal. Entonces, los protocolos existen y yo los voy a seguir aplicando como corresponde aquí en China y en la Conchinchina. Cristian Mora de La Nación. Buenas tardes, doña Laura. La gerencia de pensiones de la Caja advirtió que la reserva del régimen del IBM podría entrar a una etapa crítica hacia el 2032. De hecho, plantearon hasta 20 posibles soluciones. Desde el Ejecutivo, ¿cuál cree usted que sean las medidas más acordes y de dónde se deberían de salir esos recursos para sostener el sistema? Sí, efectivamente el IBM está enfrentando una situación difícil. Tenemos una ultra baja tasa de natalidad en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos muy pocos nacimientos y una población que envejece aceleradamente, donde nuestros adultos mayores también tienen una alta esperanza de vida, sabiendo todos que la edad adulta mayor es una edad cara, donde consume cuidado y medicación especial. Yo planteé, y así lo seguiré sosteniendo, la necesidad de capitalizar el IBM a través de la venta del Banco de Costa Rica.
Si vendemos ese banco, podemos inyectarle recursos frescos al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja y en paralelo aprobar un conjunto de medidas que no nos lleven a la situación que estamos viviendo hoy. Medidas como ¿cuáles? Como reformar el modelo de gobernanza de la Caja. La Junta Directiva tiene que tener a la gente más experta en temas de salud y de pensiones. Lo que tenemos actualmente no nos permite tener personas de ese nivel de capacidad para poder asumir coherentemente las riendas de la institución. Rodrigo Guevara, de Noticias Repretel. Doña Laura, en las reuniones con las fracciones políticas se mencionó sobre la convocatoria de los proyectos del ROP. ¿Usted los va a convocar estos proyectos o va a generar alguna mesa de trabajo con el objetivo de darle una respuesta a los ciudadanos que tanto están esperando estos proyectos? Mire, en la sesión de trabajo con el Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramírez, el jefe de fracción de Liberación Nacional, hizo un planteamiento muy brillante. Don Álvaro propuso que como ahora no tenemos los estudios técnicos adecuados para pagar el ROP en un solo tracto, que le pidamos a la SUPEN, al Banco Central y al Ministerio de Hacienda hacer los estudios técnicos sólidos que nos den todos los datos para poder saber a ciencia cierta en cuántos tractos o en qué periodicidad de tiempo se le puede devolver el ROP a las personas. En esto yo siempre he sido muy clara, desde la campaña y desde antes de la campaña. El ROP es de los adultos mayores y hay que buscar la manera técnicamente correcta para entregárselos. ¿Por qué? Porque tampoco podemos consentir decisiones de entregarlo y que quiebren las pensiones de todos los demás costarricenses por tomar decisiones así sin tener los datos. Entonces, al planteamiento de don Álvaro, porque ellos también tienen las mismas dudas que nosotros sobre la ausencia de criterios técnicos que permita tomar una decisión en esa materia, acordamos hacer una solicitud conjunta entre la fracción oficialista y la de Liberación Nacional para tener, ojalá en pocos meses, esos insumos técnicos y poder tomar decisiones. El pueblo de Costa Rica puede esperar de mí criterio, coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Qué más quisiera yo que poder entregar en un solo monto ese dinero a los adultos mayores? Pero hacerlo sin tener los estudios técnicos sería irresponsable de mi parte. Y así lo comprenden también de la Liberación, que fue con la que concretamente tocamos ese tema. Diego Arce, de Multimedios. Doña Laura, en caso de no encontrar comunión con la oposición legislativa… ¿En caso de no contar con qué, perdón? Comunión con el bloque de oposición legislativa, ¿cuáles proyectos en este caso usted estaría impulsando vía referéndum y también cuánto es lo que guardó según la campaña electoral para poder impulsarlo? Primero lleguemos a ese escenario y después vemos qué hacemos, porque usted está haciendo una suposición que no ha ocurrido. Cuando ocurra, si es que ocurre, yo espero que tengan la sabiduría y el patriotismo para no bloquear la agenda del gobierno, así que dejémoslos trabajar, a ver qué producen y si es necesario, yo seré la primera en dar el paso al frente y convocar los referéndums que sean necesarios. Paula Ruiz, del Observador. Buenas tardes, doña Laura. El 28 de enero, don Rodrigo Chávez dijo acá en conferencia de prensa que iba a dar un espacio para la publicación de un decreto que se firmó desde el 26 de junio, donde se da el perfil de médicos generales y de cirujanos y que incluso le iba a consultar a la Procuraduría. Quiero entonces consultarle cuál va a ser su línea y si ya recibieron respuesta de esa entidad. Doña Paula, le voy a pedir a don Arnold Zamora que tome nota de su consulta y con mucho gusto se la respondemos a la brevedad, porque necesitaría, cierto que yo le doy seguimiento a todos los temas de Estado, pero ya un decreto tan puntual y con una fecha no le sé decir y no quisiera aventurarme a darle una respuesta incorrecta. Y finalizamos con Danilo Chávez, de La Reacción. Doña Laura, yo quisiera saber si en su gobierno, buenas tardes, va a haber alguna ley en materia de transporte digital, o sea, plataformas de transporte digital, Uber y demás de este tipo. Toda vez, si en su gobierno va a haber alguna ley, toda vez que el 7 de mayo fue archivado un proyecto de ley del exdiputado Gilberto Campos, que se llamaba Ley de Servicio de Transporte Privado Colaborativo. Gracias. Sí, por dicha que se archivó el mamarracho de Gilberto Campos, porque eso era un proyecto que no resolvía el problema por el fondo, y más bien nos metía en un saco de anzuelos del enredo jurídico que se iba a crear en el país. Pero sí,
Yo tengo un compromiso tanto con las personas trabajadoras en las plataformas digitales, entiéndase en Didi o Uber, como con los taxistas de Costa Rica. Hemos venido trabajando desde el gobierno pasado en un proyecto de ley que también está en la corriente legislativa, donde hemos encontrado un justo medio. Todas las personas que trabajan en los servicios de transporte público tienen el derecho de ganarse el pan con honor, llevar el pan a la mesa a través del trabajo, y yo no voy a permitir que tengamos competencia desleal entre uno y el otro. Así que hemos avanzado y yo espero que muy pronto tengamos una nueva ley que ponga orden en los servicios de transporte sin que tengamos choques o confrontaciones entre los taxistas y los plataformistas. Finalizamos, señora Presidenta. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los señores de la prensa, al gabinete. Quiero agradecer de manera especial a doña Pilar Cisneros, que ha estado conmigo todos estos días y que nos ayudó a diseñar una nueva versión de la conferencia de prensa, así como a todos los equipos del Ministerio de Comunicación. Gracias a todos los costarricenses por sintonizar mi primera conferencia de prensa y los invito a seguir conectados a las redes de la Casa Presidencial para poder darles mi rendición de cuentas semanales. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestra amada Costa Rica. Muy buenas tardes. Bien, a partir de este momento, la señora Presidente de la República, doña Laura Fernández, se despide en compañía de su gabinete, porque a partir de este momento ellos se dirigen hacia el Consejo de Gobierno tradicional de todos los miércoles. Así que adelante a los señores jerarcas con la señora Presidente de la República. Con estas imágenes los dejamos al finalizar la primer conferencia de prensa de la señora Presidente de la República, doña Laura Fernández Delgado. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Sur de la carretera que lleva a San Carlos comienza a tomar forma rápidamente. En nuestra sección Ojo Vigilante le contaremos cómo avanza esta ansiada obra. La cantidad de turistas que ingresa al país ya es algo increíble. Más de 1.195.000 personas han entrado en los primeros 4 meses del año. El tren eléctrico TV también avanza a paso firme. Los diputados aprobaron el proyecto de forma unánime y ahora estamos más cerca de darle al pueblo el tren que merece y sin pagar caprichos. Y con el platal que le dieron a Randall Zúñiga por lo que fueron prácticamente vacaciones pagas, al menos 87 familias costarricenses pudieron haber comido durante 6 meses. Tendremos información desde El Salvador con los ministros de Justicia y Seguridad, Gabriel Aguilar y Gerald Campos, quienes no aflojan en su lucha por devolverle la paz al pueblo de Costa Rica. ¿Qué andan haciendo en nuestro país, hermano? Se lo contamos en minutos. Gracias por habernos acompañado en esta primera conferencia de prensa. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.